podemos compartir de lo que hemos recibido en esta lectura de esta noche. Alabado sea el Señor porque Él fue crucificado y este asunto puede sonar muy cruel, ¿verdad? Pues sí lo fue, porque esta muerte era algo realmente pues terrible, ¿verdad? Vemos que para empezar este acto estaba predestinado. Ya se había profetizado que pues el Señor iba a morir en la cruz y que iba a tener esta muerte tan terrible. Pero algo que me llamó mucho la atención es que esta muerte se la daban a los ladrones más viles. Y realmente esta moral, pues para venir y tomar al Señor y crucificarlo, es solamente algo que ya estaba escrito, ¿verdad? Porque realmente si nos ponemos a pensar, o sea, ¿cómo vamos a crucificar a alguien que pues no le hace daño a la gente, no ha matado a nadie? Pues no ha intentado asaltar a nadie, no ha abusado de nadie, pues, al contrario, ¿verdad? Ha sanado personas, ha hablado de Dios y entonces ¿cómo podemos caer en crucificar a alguien así? Pero este era el propósito del Señor. Esto no era un pues simple acto de brutalidad, ¿verdad? Sino que era el propósito del Señor. El Señor necesitaba que su hijo fuera crucificado. Dios necesitaba que su hijo fuera crucificado. Y pues este asunto no era algo pues nada más porque al Señor se le ocurrió o se le dio la gana, sino que este asunto resolvía muchas de las cosas que estaban pasando al hombre. Pues ahí vemos, ¿verdad? Los 11 puntos que la muerte resolvió. Y no recuerdo muchos, pero recuerdo pues tiene que ver, los primeros tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Con que fuimos justificados, ¿verdad? Ya no dependemos pues ya no hay que ir a matar un cabrito y derramar su sangre para poder ser limpiados, sino que ahora el Señor puede, por medio de que nosotros confesemos nuestros pecados, Él puede limpiarnos. Y pues también está el que ahora pues nuestra mente puede ser limpiada, ¿verdad? O sea, ya no es necesario que sigamos viviendo en la condición de muerte, ¿verdad? Sino que podemos ser limpios, ¿verdad? Y también otro era que la serpiente fue aplastada, ¿verdad? Ya Satanás ya no tiene el poder y esto me pareció muy interesante porque nosotros seguimos viviendo en nuestro viejo hombre, seguimos viviendo pues caídos y seguimos temiendo a Satanás y a sus demonios, pero la realidad es que el Señor ya lo ha consumado, el Señor ya venció, ya aplastó a la serpiente y también ya nos justificó, también ya nos limpió, el Señor ya ha hecho todas estas cosas, entonces necesitamos darnos cuenta que debemos tomar esta cruz. El Señor dijo, ¿verdad? Quien tome su cruz sigue, y niégase a sí mismo y sígame, y quiere venir en pos de mí. Eso no es una realidad en nosotros. Yo no he tomado mi cruz, no he tomado la cruz del Señor como un vivir, ¿verdad? Como algo real en mí. Sigo volviendo a este hombre caído, volviendo a temer a Satanás, volviendo a aceptar a Satanás, cuando el Señor ya lo ha consumado, el Señor ya ha Amén. vencido. Amén. Me llamaba mucho la atención eso porque necesitamos darnos cuenta, ¿verdad? Que el Señor ya lo ha logrado, que el Señor ya consumó todo y que por su misericordia ahora podemos ser justificados, pero que necesitamos tomar esta cruz y seguir al Señor. Amén. Amén, a mí me llama mucho la atención este asunto de la cruz también, porque es un asunto que nosotros podemos experimentar y tomar, como decía Ángel, ¿verdad? Que es un asunto que podemos nosotros tomar, así como le dijo el Señor, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y hay 11 aspectos que me dejaron bastante impresionada
con respecto a la cruz del Señor, y que habla aquí que estos logros que el Señor obtuvo en la cruz nos permiten a nosotros participar de la economía de Dios. Pues los 11 aspectos que están aquí habla de que pues el Señor primero llevó los numerosos pecados que nosotros hemos cometido, todas nuestras acciones malignas, para que nosotros pudiéramos ser salvos. También el Señor ha quitado de nosotros la naturaleza interna pecaminosa por medio de la cruz. También llevó sobre sí mismo nuestros pecados externos y los pecados. También dice que en la cruz se dio la resolución al aspecto del pecado, pero también crucificó al viejo hombre. El Señor, junto con el viejo hombre, fue crucificado nuestro yo. También fue crucificada la carne con sus pasiones y concupiscencias. Le dio, le dio muerte al diablo, destruyó al diablo. También dice que aparte que destruyó al diablo, él juzgó al diablo y lo eliminó. Ha crucificado al mundo. También abolió la ley del Antiguo Testamento. Y no solo, dice, le dio resolución a las cosas negativas, sino que también por medio de su muerte liberó su vida divina. Así que de 10 aspectos negativos que el Señor, pues podemos ver, ¿verdad? Que Él resolvió por medio de la cruz. Un aspecto maravilloso bueno, de hecho todos nos benefician, pero un aspecto maravilloso de la obra en la cruz del Señor es que el Señor pues ha liberado su vida para que nosotros pudiéramos ser los miembros de su cuerpo, sus hijos, sus muchos hermanos. Entonces es maravilloso esto, ¿verdad? De que nosotros podamos tener acceso a todos estos logros que están en la Biblia, que yo creo que no todos tienen el privilegio de poder tenerlos aquí, ¿verdad? Yo realmente, pues, por muchos años sabía, ¿verdad?, que habían algunos logros del Señor en la cruz, pero no los conocía todos así a cabalidad y con sus versículos. Me da mucha alegría poder conocerlos, pero me gusta mucho la parte práctica de esto, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que él impartió fue muy práctico también en cuanto a los aspectos que él veía. Y pues una cosa que lo último que decía aquí, ¿verdad? De que él no se gloriaba, el apóstol Pablo, por quien era en sí mismo, ¿verdad? Sus logros, sino que él se gloriaba en la cruz del Señor. Y lo único que Pablo hacía pues era ganar más del Señor y todo lo que pues sus propios logros, ¿verdad?, los llevaba a la cruz para no gloriarse a sí mismo, sino que el Señor fuera siempre glorificado. Así que qué maravilloso todo esto. Realmente alabo al Señor por sus logros en la cruz, porque son de beneficio para cada uno de nosotros, y al participar de ellos, pues nosotros somos partícipes de su economía eterna. Amén. Amén. Disfruté mucho esto sobre la cruz de Cristo. Me gustaba que la cruz de Cristo pues vino a actuar a nuestro favor, porque después de que Cristo fue crucificado, se fueron todos nuestros pecados. Me gustaba mucho un logro en específico, que era que en la cruz Cristo quitó el pecado que está en nuestra naturaleza interna, y que ahora cuando nosotros pues, vamos a Él, pues podemos consagrar nuestros pecados y Él puede limpiarnos. Amén. A mí me gusta mucho el punto de cómo se cumple la profecía, porque se menciona en el libro de que en Deuteronomio había sido, se dio la profecía de que el Señor iba a ser colgado de un madero. Y justo 60 años antes de que el Señor fuera crucificado, llegó el Imperio Romano, y fue así como se pudo cumplir esta profecía, porque antes dice que los sacrificaban con piedras. Pero si el Imperio Romano no hubiera llegado, la profecía no hubiera sido cumplida como se había dicho en el Deuteronomio. Pero el Señor movió esto, y así fue como se pudo cumplir la profecía tal y como lo habían mencionado. Amén. Amén.
A mí lo que me gustaba es el olor de la cruz, porque cuando Dios se sacrificó, pues, como aquí dice, cargó en sus hombros, porque dice, todos los pecados del mundo, incluso los pecados los que cometimos personalmente. Y gracias a Él, nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados, sino porque el Señor ya pasó por eso. Y así podemos, así pasamos de la muerte a la vida. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta lección, y de veras que pues hay que conocer y memorizarlos y analizarlos cada vez más, estos logros en la cruz, para que podamos nosotros tener pues más seguridad y no escuchar a veces a Satanás, que nos quiere engañar haciéndonos creer que tenemos que morir nosotros en la cruz, o que pues de que Satanás todavía puede hacer algo cuando Cristo lo destruyó en la cruz. Entonces, estos aspectos que estamos viendo hoy, pues sería bueno que pudiéramos regresar y considerarlos, ¿verdad? En nuestro tiempo que tengamos, y de hecho que pues podamos tener algún tiempo durante la semana para poder leer esas lecciones, aparte de los jueves que los leemos juntos. Muy bien. Entonces, gracias al Señor por esta lección que pudimos tocar esta noche.